Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Primer tropiezo en el inicio del tratamiento del presupuesto 2015 de Aruba, los aires acondicionados no funcionan óptimamente, por lo que se tuvo que postergar las sesiones. Aruba se alista para la visita de los Reyes de Holanda durante el Sail Aruba 2015. Por 2 años, una joven que planchaba en una tintorería fue sometida a golpes y a trabajo forzado en México. James Rodríguez anotó una joya de gol junto a su equipo, el Real Madrid. Les contamos qué famoso cantante sufre de miedo escénico. Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. El tratamiento del presupuesto de Radvan Advice 2015 en Aruba sufrió su primer contratiempo. A menos de 2 días de iniciarse la sesión, hoy tuvo que ser cancelada la reunión acordada para tratar dicho tema debido a un problema con los aires acondicionados. Durante esta semana se había sentido un sofocante calor, pero ayer este aumentó, por lo que la presidenta del Parlamento pospuso la próxima reunión para este lunes. El tratamiento del presupuesto 2015 contrajo su primer contratiempo apenas un día después de empezar. La presidenta del Parlamento confirmó que las reuniones continuarán el próximo lunes. El motivo es que los aires acondicionados están dañados en la sala del Parlamento y esto ha causado un calor sofocante y ha puesto que este recinto parezca un sauna, según la presidenta del Parlamento. Ahora los están arreglando y como tal, ella decidió posponer el tratamiento del presupuesto para el próximo lunes, en donde se tratará la cartera de Social, Labor y Asuntos de Juventud del encargado al ministro Paul Cruz. Después de iniciar con el ministro Dowers, se empezó a notar un calor sofocante dentro de la sala del Parlamento, el cual no menguó. Por esta razón, la sesión quedó postergada para la otra semana, a la espera de que no se continúen presentando más inconvenientes para el tratamiento del presupuesto 2015. Aruba ha recibido una gran promoción gracias al canal de YouTube Essa Ilha Pega, que traduce Esta Isla Pega, en donde un grupo de jóvenes celebridades de Brasil han llegado a la isla a hacer diferentes actividades que Aruba ofrece. Aqui tem praia feliz, mar feliz, comida feliz, passeio feliz y claro, mulherada, compra feliz. La Oficina de Turismo de Aruba está trabajando duro para promocionar a nuestra isla entre diferentes destinos, entre ellos Brasil. Por esta razón, Aruba Tourism Authority en Brasil ha venido a la isla con un plan de mercadeo a través de un canal de YouTube que se llama Essa Ilha Pega, que traduce Esta Isla Pega. A galera de Aruba descobriu que eu gosto de mergulho, descobriu que eu gosto de paraquedas y unió estas 2 cosas en una sola. En el cual diferentes celebridades brasileras llegan a la isla a realizar diferentes actividades como kitesurf, visita a museos, compras, carnavales, etc. En sus animados y coloridos videos, estos jóvenes destacan a la isla y desarrollan diferentes desafíos que se han convertido en una gran promoción para Aruba. Bom, menina Aruba! Bem-vindo a Aruba, Ilha da Felicidade! Los videos, que no tienen una duración de más de 5 minutos, han sido vistos por miles de personas quienes sienten fascinación por los deportes extremos o por los viajes alrededor del mundo. Brasil se ha convertido en los últimos años como uno de los destinos de donde provienen un alto índice de turistas quienes se han interesado por recorrer Aruba y sus actividades. Los reyes de Holanda, Su Majestad Willem Alexander y la reina Máxima llegarán a la isla hoy a las 10 de la noche, provenientes de Bonaire, en donde tendrán durante 2 diferentes días actividades para conmemorar la celebración de los 200 años del reino holandés. A través del Sail Aruba, el público en general podrá también participar y darle así una calurosa bienvenida a la Casa Real holandesa. Hoy jueves, antes de las 10 de la noche, Su Majestad el Rey Willem Alexander y la Reina Máxima llegarán a Aruba. La pareja real estarán durante 2 días llenos de actividades para celebrar junto a Aruba los 200 años de la existencia del reino.
En este 1 de mayo ellos visitarán la residencia oficial, o mejor conocida como la Casa del Gobernador, en María Cristina-Strat. Allí se tomará lugar a las 9:30 de la mañana. El pueblo está invitado para darle a nuestros monarcas una calurosa bienvenida. Se les recomienda a las personas llegar temprano, ya que pueden allí encontrar diferentes obstáculos como el tráfico. Después la pareja llegará al WAF de playa para que se puedan experimentar el Sail Aruba. A las 11 de la mañana ellos estarán presentes para abrir durante este evento. La pareja real quedará hasta las 3 de la tarde en Sail y también admirarán diferentes barcos tales como el show de la Marina Real. Durante el 2 de mayo la pareja presenciará un programa privado y después se despedirán de Aruba cerca de la 1:30 de la tarde. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Las autoridades de Ocaña, norte de Santander, en Colombia, buscan a una abuelita que se dedica a robar en los supermercados. Uno de estos hurtos quedó registrado en una cámara de seguridad y estas son las imágenes. En estas imágenes de una cámara de seguridad se observa a una mujer de avanzada edad que llega a un supermercado en el centro de Ocaña, norte de Santander, con el pretexto de comprar algo. Una joven la atiende, pero en medio de un descuido de la empleada, la abuela coge una botella de whisky y la esconde debajo de la falda. Pues la señora, como ven ustedes en las imágenes, se la coloca en sus partes íntimas con una habilidad asombrosa. Otra de las empleadas que se percata del hurto le pide a la mujer que devuelva el artículo, pero ella se enoja y sale del establecimiento comercial. Desafortunadamente, y qué pena que da que sea una persona de estas de tan avanzada edad, una señora que estamos atendiendo bien y pues que siempre uno considera que son personas muy tiernas. Las autoridades de Ocaña aseguran que hacen esfuerzos para combatir los robos. Se han realizado diferentes operativos en el que se han dado la captura a personas pues, que se dedican a cometer estos delitos. A su vez, la administración municipal pues, emprendió una campaña educativa para prevención en el hurto en diferentes modalidades. Según la policía de la ciudad, cada vez es más frecuente que los adultos mayores sean los protagonistas de esta clase de delitos. Una joven que trabajaba en una tintorería de Ciudad de México fue esclavizada durante 2 años en los que recibió azotes, escasa comida e incluso a veces fue encadenada, según lo informó la Fiscalía de México. Los daños y el hambre que sufrió fueron tan severos que, según sus médicos, la joven de apenas 22 años tiene el aspecto físico de una niña, pero con las funciones fisiológicas de un anciano. Con palos, con fierros, con uñas. Hasta con la herramienta con la llave de extinción que se cambia el tanque de gas. Me pegaba porque no le sacaba trabajo o por coraje. Estas son las huellas de los trabajos forzados a los que era sometida la joven en una tintorería de la delegación Tlalpan. Todas son lesiones graves y ahora solo pueden sanarse a través de una intervención quirúrgica. Apenas hoy empezamos a buscar un cirujano plástico porque pues ella está más que nada preocupada por su cara. Llegaron a quemarle su cara con la plancha. El pasado 19 de abril la víctima logró escapar de este local ubicado en la calle Izamal, en la colonia Lomas de Padierna, donde su aspecto físico fue deformado. La joven no quiere que nadie la vea, incluso su madre, de la que se separó hace 6 años. Ella no quiere que su mami la vea con estas cicatrices. Estamos buscando el día de hoy a los mejores cirujanos, también pues haciendo todas las valoraciones necesarias para que ella esté perfectamente en salud cuando ella se encuentre con su mami. Por el constante maltrato, esta mujer de 22 años se encuentra bajo observación médica. Las últimas valoraciones que hicieron, pues es que tenía algo de anemia y que toda la situación neurológica estaba bien. Sin embargo, tiene esperanzas de rehacer su vida. Empezó ya a tener sueños. Ella quiere estudiar repostería, quiere tener un día pues un negocio de panes, de pasteles, de galletas y pues yo creo que tiene todas las ganas de vivir. La Procuraduría Capitalina asesora a la joven en el proceso que se podrá iniciar contra los 5 presuntos responsables de su maltrato, a quien se acusa por trata de personas en su modalidad de trabajos forzados. Lemic Madrid, Azteca Noticias. Decenas de pobladores en el Perú arriesgan su vida al cruzar un improvisado puente luego de que este fuera arrasado por la crecida de un río. Un niño ya perdió la vida. Un huaico arrasó con el único medio de transporte seguro para cruzar el río Utcubamba.
Pobladores del distrito de Omía, en la provincia amazónica de Rodríguez de Mendoza, ahora arriesgan a diario su vida al pasar por el caudaloso río caminando por estos dos extensos troncos. Este es el único medio en el que más de 1.200 moradores pueden transportar sus productos agrícolas. ATV llegó hasta este peligroso puente artesanal. Bien, nos encontramos exactamente sobre este puente improvisado, donde los pobladores de este lugar arriesgan su vida diariamente para cruzar de un lado al otro. Señalan que varios moradores han caído en las aguas de Lutcubamba, algunos han perdido la vida. Y una niña el día de ayer inclusive que se ha caído y se la ha llevado el río y hasta ahorita no lo podemos encontrar. Este perro demostró su destreza cruzando por uno de los troncos sin dificultades. Es una penuria pasar por estos dos palos que hemos sido azotados por un gran huaico, el cual ha malogrado este puente construido por Foncodes, lo cual el río ha tomado otro cauce y entonces mírate, la gente se arriesga su vida porque sus labranzas están al otro lado. Las aguas de Lutcubamba han inundado además parte de la carretera ubicada a un lado de la ribera. Los vehículos tienen problemas para circular, no solo ante las inundaciones, y es que parte de la vía se ha erosionado. Además, grandes rocas cubren algunas partes y la amenaza de un nuevo derrumbe es latente ante las intensas lluvias.